Hola, bienvenidos a su noticiero de confianza. Hoy abordaremos un tema crucial en el análisis de datos. De las tomas de decisiones, centrándonos en las medidas de tendencia central y dispersión. ¿Cómo podemos utilizar estos conceptos para tomar decisiones informadas? Acompáñanos a descubrirlo. Como venía diciendo mi compañera, los datos están en todas partes y entenderlos es fundamental. Las medidas de tendencia central como la media, mediana y moda nos ayudan a resumir un conjunto de datos, mientras que las medidas de dispersión como el rango y la desviación estándar nos muestran cómo se distribuyen esos datos. Para profundizar en este tema conversamos con expertos en estadística que nos explicarán cómo estas medidas son herramientas clave en toma de decisiones. Bueno, yo les hablaré sobre las medidas de tendencia. Para interpretar los datos de tendencia central suministrados sobre la clínica, analizaremos cada uno de los estadísticos. En primer lugar, la media. En este caso, 52.319 indican que el promedio de los datos de la clínica se sitúan en este valor. Sin embargo, la media puede estar influenciada por valores extremos. Ahora tenemos la mediana. Al ser 50.077, esto significa que el 50% de los datos están por debajo de este número y el otro 50% por encima. La mediana es útil porque no se ve afectada por valores extremos, lo que lo convierte en una medida más robusta de tendencia central en presencia de los outliers. Ahora la tenemos la moda con 50.077, lo que indica que es el valor más común en los datos. La mediana y la moda coinciden en 50.077, lo que indica que es el valor tanto central como el valor más frecuente, sugiriendo que muchos de los datos se agrupen alrededor de este punto. Tenemos el desbalance en los datos. La media, al ser 52.319, es mayor que la mediana y la moda, estas ambas situadas en 50.077. Esto indica que hay algunos valores altos que se están viendo afectados en el promedio. Es decir, hay unos pocos datos que son significativamente más altos que la mayoría. Tenemos también una concentración de datos. La mediana y la moda son iguales y son 50.077, lo que indica que muchos de los datos son similares y se concentran en torno a este valor. En general, los datos sugieren que aunque la mediana es más alta, la mayoría de los datos se concentran alrededor de 50.077, lo que podría indicar una distribución asimétrica. Muchas gracias. Interesante, las empresas, por ejemplo, nos ayudan a utilizar estas medidas para identificar tendencias en ventas o en la satisfacción del cliente, ayudándolas a tomar decisiones estratégicas más efectivas. ¿Qué sucede cuando los datos son muy variados? Ahí es donde entran las medidas de dispersión, la desviación estándar. Por ejemplo, nos ayuda a evaluar la variabilidad de los datos, permitiéndole a la organización evaluar el riesgo. Ahora bien, vamos con el experto en el tema. Al examinar la gráfica y los datos proporcionados, observo una clara tendencia hacia la alta dispersión en el conjunto de datos. Cada medida de dispersión me confirma esta observación, como por ejemplo, en el rango extremadamente amplio indica que los valores varían significativamente de un extremo a otro. En el conjunto de datos, esto sugiere la presencia de valores atípicos a una gran heterogeneidad en la población muestrada. También tenemos como segunda opción la varianza y la desviación estándar. Esta idea la refuerza cuantificando la distancia promedio de cada dato respecto a la medida. Valores tanto elevados indican gran dispersión alrededor de este punto central. Tenemos como tercero el error típico. Elevado sugiere a la medida que calcula podría no ser de una gran estimación muy precisa a la verdadera medida poblacional.
En resumen, la alta dispersión observada en los datos plantea varios desafíos para el análisis. Como primero tenemos una dificultad para identificar los patrones. La gran variabilidad dificulta la identificación de tendencias claras o relaciones. En segundo lugar tenemos la incertidumbre en la inferencia. Aquí nos dice que cuando las conclusiones basadas en estos datos deben ser interpretadas con cautela debido a la alta incertidumbre asociada a la medida. También tenemos como tercero la necesidad de los modelos más complejos. En este caso, para analizarlos con alta dispersión es posible que se requieran modelos estadísticos más robustos y flexibles. Considerando estos hallazgos, propongo las siguientes acciones, como por ejemplo la exploración de valores atípicos. Se realiza un análisis más detallado para identificar y evaluar el impacto de los valores atípicos en los resultados. También tenemos la segmentación de los datos. Los dividimos en subgrupos para homogéneos, podría ayudar a identificar patrones ocultos y reducir la variabilidad. Tenemos también las transformaciones de los datos. Aplicar transformaciones como logaritmos o raíces cuadradas puede normalizar la distribución de los datos y reducir la dispersión. También tenemos los modelos de regresión robusta. Estos los utilizamos para que la regresión sea menos sensible a los valores atípicos, como la regresión robusta a los métodos de estimación basados en cuantiles. En conclusión, compañeros, la alta dispersión observada en estos datos es un aspecto fundamental a considerar en cualquier análisis posterior. Al comprender las implicaciones de esta variabilidad y aplicar las técnicas adecuadas, podemos obtener resultados más confiables y significativos. Para concluir, nos estará acompañando un experto en el tema. Conclusión. La variabilidad de los datos es considerable, lo que puede afectar la interpretación de los resultados y su aplicabilidad en la población general. Aunque el promedio de los datos es relativamente alto, 52,319, la mayoría de los datos están cerca de 50,077, es decir, media y moda. Esto sugiere que la mayoría de las observaciones son similares, pero hay algunos datos con valores muy altos que están elevando el promedio. Es decir, los datos muestran que hay una gran variabilidad en las mediciones de la clínica. Por otro lado, el rango indica que hay una diferencia significativa entre los valores más altos y más bajos, lo cual sugiere una amplia dispersión. Además, la alta variancia y la desviación estándar indican que los datos están muy alejados de la media, lo que implica que el resultado puede ser muy diverso. Por último, el error típico sugiere que la media obtenida de la muestra podría no ser representativa de toda la población. Los resultados son dispersos y la media de la muestra puede no ser representativa de la población general debido al tamaño del error típico. Esto podría ser un punto a considerar en el análisis y las conclusiones que se pueden extraer. En resumen, en contexto de la clínica debe buscar estabilidad y consistencia, como en calidad de productos y mediciones de salud, la cual es tener medidas de dispersión baja. Esto refleja que los datos son predecibles agrupados cerca del valor central, es decir, la media. En esos casos se prefiere valores bajos en el estado de medias de dispersión. Si tu objetivo es obtener resultados más confiables y predecibles, sería ideal buscar reducir la variabilidad de los datos. La idea es de la muestra, como las tres medidas de tendencia central, pueden proporcionar información coherente sobre el conjunto de datos. La media, la mediana y la moda reflejan la concentración de los datos, la cual indica la distribución saludable y bien equilibrada. Para terminar, lo importante es recordar que la idea puede variar según el tipo de datos y el contexto. En algunas situaciones, una mayor dispersión puede ser aceptable o incluso deseable, por ejemplo, en estudios explorativos donde se busca diversidad. La cercanía a la media en ambos aspectos es un signo de una distribución saludable y considerable en sus datos. Gracias.